Ya, empezamos. Bueno, tuvimos alguna falla con Instagram, pero vamos a empezar a transmitir. Ya estamos aquí junto con la Yasmín de México. Mi nombre es Carol Jarova, soy de acá de Chile y vamos a hablar hoy día sobre el homeschooling para autistas. ¿Qué es? ¿Cómo se inicia? ¿Qué estilo de educación reciben los niños autistas cuando ya se decide educarlos en la casa? ¿Cuáles son los métodos de aprendizaje que podemos optar para beneficio de nuestros niños? ¿Y cómo es la validación de estudios para los niños que están educados en la casa y cómo se hace en caso que tengan alguna discapacidad? Yasmín es nuestra asesora en México y bueno, yo asesora a familia acá en Chile, pero de todas maneras, cualquier país que estén viendo esta transmisión pueden hacer sus preguntas, pueden consultar por algunos métodos o tener alguna duda sobre este tema tan importante que empezamos a hablar justo después de bueno, cuando empezó la pandemia. Ya llevamos harto tiempo ya hablando de lo mismo. Yasmín. No, bueno, la idea es poder compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros como autistas, en primer lugar, y como mamás de hijos autistas, hacemos con nuestros hijos, hacemos homeschooling, unschooling o educación sin escuela, etcétera. Entonces, saber qué es, poderles informar qué es, ¿no? Porque muchas familias pues no saben qué es, tienen miedo de hacerlo, eh, no saben cómo hacerlo, no saben si se puede o no se puede hacer en su país, etcétera. Entonces, la idea es poder aclarar dudas y que ustedes estén informados y tengan la información adecuada para poder tomar una decisión. eh, pues con la información correcta, ¿no? Que ustedes tengan la información. Sí, efectivamente, Carol es de Chile, yo soy de México, sin embargo, bueno, hemos tenido también que investigar cómo se hace en otros países para poder ayudar a las familias y en nuestro caso, bueno, asesoramos a familias que lo quieran hacer. Incluso también estamos involucrados un poco en lo que es la escuela, aunque no lo crean, aunque estemos fuera del sistema, también estamos involucradas con los procesos dentro de las escuelas y también ayudamos con esos procesos por allá adentro, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar exclusivamente del homeschooling, cómo lo hacemos o cómo se hace para autistas o para chicos que tengan alguna discapacidad, alguna neurodivergencia. Ujú. Bueno, primero que nada, hablarles un poquito igual de qué es autismo sin escuela. Junto con Yasmín y otras personas más empezamos a conversar entre nosotras porque nosotras educábamos en la casa a nuestros hijos autistas. Encontramos muy poquita información y entonces empezamos a compartir esa información, esa experiencia, ya que hay mucha información y acceso en el Internet para familias que tienen niños neurotípicos, pero no así para niños con alguna discapacidad o que estén dentro del espectro autista en sí. Cuando empezamos a crear estos videos, este espacio, también pensamos en poder ayudar y tener un grupo de apoyo para estas familias. Y debido claramente que ha aumentado a través de los años el interés por causa de, digamos, como una deficiencia en el sistema educativo que no cumple con todos digamos, como las medidas preventivas para que un niño autista esté en sala. Ya, las adaptaciones van a depender, digamos, de cada país. Yo puedo hablar por el mío, en donde hay un proyecto de integración, se habla de inclusión, pero estamos en proceso de inclusión. La inclusión no es tan fácil. Hay que derribar muchas barreras para lograr una educación integral. En cuanto a eso, nosotros optamos por
educar en la casa para darles ese beneficio a nuestros hijos que bajo estímulos, bajo la presión, o quizás desarrollen ciertos trastornos de la ansiedad, por ejemplo. Quisimos educarlos en la casa para darles un ambiente quizás un poco más idóneo, una educación personalizada también, y también una educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes de tomar esta decisión tenemos que plantearnos como familia cuál es nuestro estilo de vida, cuál es nuestro ritmo como familia, qué cosas nos gusta hacer en conjunto, cuáles son los intereses de nuestros hijos, cuál es el estado emocional de cada persona que está viviendo con nuestro niño, sobre todos ellos, ¿ya? Muchos pasan por periodo de escolar en donde han sido discriminados. Las familias lo que más dicen es que los llaman a cada rato como para ir a buscar a sus hijos porque caen en crisis, y sabemos que para un niño es difícil enfrentar situaciones en donde se ve, digamos, comprometidos sus sentidos, sobreestimulados sus sentidos, ya sea visuales, de sonido. El mismo ambiente de colegio no es algo no es algo agradable, digamos, para un niño autista. Tenemos que tener en consideración estos primeros puntos para llevar como una pauta o qué es lo que vamos a hacer en familia y qué decisión vamos a tomar. En este periodo de que se busca la información, tenemos que considerar sacarnos de la mente el sistema educativo como lo hemos aprendido. Ya no nos vamos a sentar con nuestros hijos con un cuaderno, un libro y hacerle muchas tareas. La educación en la casa va a ser diferente y tiene que ser diferente porque es una propuesta en donde vamos al ritmo de nuestros hijos. ¿Ya? Nuestros hijos autistas van a un nivel quizá un poco más diferente, quizá un poquito más atrasado en algunas cosas, y debemos saber qué cosas vamos a potenciar, qué habilidades vamos a ir adquiriendo para favorecer el crecimiento, el desarrollo de aprendizaje, de habilidades para nuestros hijos. Yasmín, ¿tú puedes decirnos más o menos, explicar bien esta etapa de desescolarización que es tan importante cuando entramos en este tema de homeschool? Sí, yo le llamo desintoxicación escolar, que es básicamente un periodo de tiempo en donde no hacemos nada académico. Es decir, si tu hijo fue a la escuela algunos años, lo ideal es cuando lo sacamos de la escuela, no empezar a hacer homeschool o un school o educación en la escuela, sino más bien un periodo de tiempo en el cual nosotros nos vamos a desintoxicar, porque ¿qué es lo que sucede si no hacemos este periodo? Vamos a querer llevar la escuela a la casa y ya vimos que lo que hacemos en la escuela no nos sirve. Entonces, si eso no me sirve, no crean que va a funcionar en la casa. Aquí hay que hacerlo de otra forma. Entonces, el periodo de desintoxicación es un periodo en donde la familia no hace nada académico y lo único que hacen es conocerse, conocer a nuestros hijos, porque yo lo viví. Yo era una mamá que mi hijo iba a escuela de tiempo completo, que trabajaba y estudiaba y no veía a mi hijo. O sea, yo llegaba a las 11 de la noche solamente a darle un beso y ya, y él a las 8 de la mañana entraba a la escuela. Fui de esas mamás, ¿no? Y obviamente yo no conocía a mi hijo. No lo conoces porque no estás con él. Entonces, cuando hicimos el periodo de desintoxicación, lo que sucedió fue que jugamos por 3 meses, nuestro periodo de desintoxicación fue por 3 meses, jugamos lo que él quería jugar y no tenía tiempo para jugar porque iba a escuela de tiempo completo y luego yo regresaba a hacer un montón de tarea y no tenía tiempo de nada, que era jugar con trenes. Entonces, es un periodo en el que conoces a tu hijo te conoce a ti, ¿no?
nos empezamos a conocer quién eres, qué te gusta, ¿no? Y de ahí empezamos a conectar con ellos, a jugar con ellos, a convivir con ellos, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos también por la escuela, etcétera. Y entonces y entonces tú ya observas y dices, a mi hijo le gusta esto, le gustan los trenes, le gustan los dinosaurios, o le gusta, no sé, Rosita Fresita o Spider-Man, etcétera. Y a partir de esos temas de interés es que nosotros vamos a poder conectar con nuestros hijos. Y a partir y el tiempo de desintoxicación depende de cada familia. En nuestro caso fueron 3 meses. En 3 meses al full, jugar, 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 jugar. Y ya después necesitábamos una estructura y ya después necesitábamos hacer más otras cosas. Entonces fue una necesidad en familia que dijimos, espere, ya, como que ya desahogamos, hicimos todo lo que no habíamos podido hacer y ahora entonces sí, ya necesitamos una estructura, un horario, rutinas, vamos a ponernos de acuerdo entre todos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, etcétera, ¿no? Es decir, la educación sin escuela es un estilo de vida que se adapta a los niños, ¿sí? Y a la familia. No es llevar la escuela a la casa, no es hacer lo mismo que la escuela. Y muchas veces cuando nuestros hijos tienen alguna neurodivergencia, muchas veces cuando no les gusta estar sentados, no los vamos a forzar a sentar, lo vamos a hacer de otra forma porque se adecua al niño. Si el niño no aguanta estar sentado, pues entonces ¿para qué lo siento? Entonces más bien es, ok, tienes esta necesidad de movimiento, pues vamos a hacer las cosas en movimiento. Entonces es mucho, en ese periodo de desintoxicación también es una chamba como papás, también observar no solamente qué le gusta y qué no le gusta, sino cómo aprende, ¿no? Aguanta estar sentado, no aguanta, ya escribe, no escribe, lee, no lee, o sea, ¿qué pasa? ¿Y cómo aprende? ¿Es visual? A lo mejor si yo le pongo un video se le queda la información, a lo mejor si yo se la digo se le queda, etcétera. O sea, empezar a ver esta parte de cómo es mi hijo, realmente conocerlo. Y les digo, el tiempo varía. Hay familias que en pocos meses dicen ya, estamos listos y lo que sigue. Y hay familias que no. Carol, cuéntanos tu experiencia con tu hijo mayor. ¿Cuánto tiempo hiciste tu desintoxicación escolar? Yo lo hice como un año. Lo que pasa es que mi hijo iba a un colegio y le hicieron mucho bullying, entonces, claro, ahí está el periodo que yo digo de saber el estado emocional de tu hijo. También es importante considerar el tiempo necesario para resguardar su salud mental. Ya después de un tiempo ya ahí empezó a aceptar como tipos actividades, otras cosas, pero siempre era como al aire libre, salíamos a andar en bicicleta, hacíamos cosas en la cocina, eh, y después ya le empecé a enseñar a leer y a escribir a través de juegos de mesa, que lo hacíamos los dos en conjunto. Porque tú le ponías un libro y era la crisis inmediatamente, donde, claro, tienen esta memoria emotiva donde revivía esta situación estresante que pasó. En cuanto al periodo ese periodo donde uno analiza también, es necesario saber el perfil sensorial. De lo que tú estás hablando también me parece necesario conocer, digamos, a tu hijo que es autista. Estamos hablando de un espectro donde no todos somos diferentes y todos tenemos necesidades diferentes. Y una de las cosas que puede llevar a una descompensación o desregulación es esta, de no saber el perfil sensorial, a qué lo estamos exponiendo y a qué se está exponiendo al niño constantemente, que lo hace caer en estas crisis. Y también enseñarle, digamos, sus emociones. Ya igual a través de los cuentos, yo le enseñaba a través de, hicimos un libro también de sus emociones, trabajamos mucho con el espejo para que viera su cara, cómo es estar triste, qué siente en el cuerpo, hacerlo consciente, digamos, de sus emociones. Ya después de un tiempo, un periodo con casi un año, más o menos, comenzamos
digamos, como las actividades más para profundizar ciertos contenidos, pero nunca llevé como un currículum en sí. Ya cuando uno inscribe al niño para rendir exámenes libres, tienes un currículum en donde tienes que seguir esa pauta y todo, pero yo no la hice hasta ya más grande. Ya yo le di el tiempo necesario para poder enseñarle bien a leer y escribir, ya que él tenía disgrafía, o sea, escribía súper grande en el cuaderno, apoyaba mucho el lápiz y también tenía dislexia, entonces le costaba mucho leer, entonces empezamos de a poco, ¿ya? Los métodos como que los inventé prácticamente según como él aprendía. Le cantaba, le hacía cuentos, bueno, a través de los juegos. Tenía muchos juegos didácticos, pero yo iba con la intención, digamos, de enseñarle algo nuevo todos los días, aunque sean 10 minutos intensos, pero aprendía. Creo que igual es importante mencionar de que no por el hecho de que estar fuera del sistema educativo van a perder, digamos, conocimientos importantes, que eso quiero dejar en claro de que cuando un niño se está educando en la casa, no es que lo estemos aislando y encerrando una burbuja, el niño igual va a aprender, pero solamente a su ritmo. Y los contenidos que sean necesarios para rendir exámenes, por ejemplo. Una de las cosas que también preguntan mucho es si después, luego, cuando ya salgan aquí, es cuarto medio, allá es la secundaria, ¿qué pasa con el niño que está educado en la casa? Bueno, puede postular igual de todas maneras a una universidad, instituto o crear su propio emprendimiento. También acá, bueno, en Chile es legal educar en la casa, por lo tanto tienes como el sistema de validar los estudios por ciclos, por periodos y año a año. Entonces tú puedes ir año a año con tu hijo al colegio examinador a rendir tu examen, o bien puedes hacerlo por ciclo, de primero a quinto y así. ¿Ya? Y eso yo encuentro que es una ventaja que tenemos porque quizás hasta los 11 años, 12 años, recién algún niño que yo he asesorado familia que todavía no escribe y no lee. Entonces se puede esperar hasta una edad donde ya tenga un poquito de madurez y pueda optar a esa rendición de exámenes. Ahora, creo que leí ahí en Facebook un comentario, no sé si lo lees tú. Solo quiero como cerrar esta parte de lo de la desintoxicación escolar que comentaba Carol, de que primero era que estuviera bien su hijo. Ajá. O sea, eso también es importante. O sea, no podemos empezar a hacer algo si los niños no están bien. Y si vienen de un sistema en donde sufrieron bullying o tuvieron violencia o la pasaban muy mal o con muchas crisis, etcétera, 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 necesitamos primero que el niño esté bien. Si el niño no está bien, no va a aprender. Por eso Carol hizo un año de desintoxicación escolar, porque su hijo no estaba bien. Entonces tenía que trabajar muchas otras cosas con él para empezar a hacer otro tipo de actividades. Entonces, damos prioridad sobre todo también a la salud mental y a esta parte que dice Carola, la inteligencia emocional. Y eso también es parte de una educación integral. El homeschooling es una educación integral. Créanme que los contenidos académicos que se imponen en la escuela se quedan cortos a toda la educación que requiere un niño, en realidad. Claro. Entonces, obviamente es mejor trabajar, sí, trabajar con el niño, esta parte de lo emocional, ¿no? Y que esté bien, etcétera. Y entonces ya después vemos lo demás. Entonces, esa parte era lo que quería como cerrar. Comentarios. El primero, Carla Mosqueda dice, ¿existe algún convenio, compromiso o recursos por parte de las escuelas para hacer los ajustes para atender y evaluar a los autistas?
Eso depende de cada país. De una vez les comento. Países en donde no se puede hacer homeschool porque es ilegal. Literalmente en su constitución dice que es ilegal. Rusia, Costa Rica, y son esos 2 países y Suecia, esos 3 Alemania. países, ajá, en Alemania también. O sea, hagan de cuenta que en esos 4 países, porque es que Rusia y Costa Rica sí están muy, muy cañones, o sea, sí, créanme. Van, o sea, si tú no inscribes a tu hijo a la escuela, van a tu casa y los meten a la escuela. O sea, literalmente no lo pueden hacer. Hay otros 2 países, España y Francia, en donde la única forma de hacerlo es nunca inscribirlos en la escuela. Es decir, el Estado en realidad no se da cuenta o no tiene un registro de que niños no van. Simplemente si no lo llevas, nunca, no pasa nada. El Estado no va a ir a tu casa por tus hijos ni se los va a llevar a la escuela. No los mete, no los inscribes nunca y así muchas familias en Francia y en España logran hacer educación sin escuela. Pero si los inscribes en esos países, es imposible sacarlos. En España hay un proceso de juicio, pero o sea, nadie lo gana, o sea, lo han ganado muy pocas familias. Entonces, también es importante saber esta parte. Si tú ves en esos países, pues no se va a poder hacer, a menos que sea Francia y España, nunca metes a tus hijos a la escuela, la única forma. Los demás países en realidad sí se puede hacer, aunque no sea. Hay países donde sí es legal, como en Chile, Estados Unidos, etcétera, pero vemos muchos países como en México que no es legal ni ilegal. Es decir, no dice en la Constitución que sea legal el homeschool o ilegal. No lo dice, ¿no? Entonces, como no lo dice, lo podemos hacer. Y cada país tiene como diferentes formas de obtener como las certificaciones, que es la siguiente pregunta también. Entonces, eso depende de cada país tiene su proceso, hay países que es legal, como nos comenta Carol, van a hacer exámenes libres allá en Chile, por acá también es como una forma como de exámenes, pero hasta que terminas primaria y secundaria, y en cada país hay formas diferentes, ¿no? Para poder obtener esos papeles. Papeles en donde no vas a poder es donde realmente pues es ilegal. España y Francia en donde también lo hacen evadiendo así el sistema sin meter nunca a sus hijos al sistema educativo, no pueden obtener ningún papel, nunca, ¿no? Y aún así las familias deciden qué es lo mejor para sus hijos y lo hacen. Entonces, es una decisión familiar, pero sí tienen que saber, pueden mandarnos mensaje y les decimos el marco legal de su país, es decir, si en su constitución dice si es legal o no es legal, si no es legal, si hay formas de hacerlo o no, y si es legal, qué formas también tienen de hacerlo, ¿no? Pero eso depende de cada país. Y en realidad, lo que nos comenta Carla de que si hay un compromiso por parte de las escuelas para hacer ajustes a los niños autistas, depende del país. En Chile hay una nueva ley de autismo que apenas se va a implementar y no sabemos si va a funcionar. Y en otros países hay intentos de inclusión, pero en realidad tampoco han funcionado. Entonces, aunque haya un compromiso en la legalidad, es muy difícil. Y es muy difícil, rápidamente digo, ¿qué necesita un niño autista para ir a la escuela? Perfil sensorial básico, para poder saber qué adecuaciones sensoriales se puede hacer en la escuela. Hacer equipo con la escuela. Si no haces equipo con la escuela, no va a funcionar y casi ninguna escuela quiere hacer equipo. Entonces, perfil sensorial y adecuaciones sensoriales. Periodo de adaptación. Que el niño vaya, conozca la escuela, lo dejen entrar pocas horas y se vaya acostumbrando poco a poco. Los autistas no nos gustan los cambios. Un cambio tan brusco de no ir a la escuela a ir a la escuela es demasiado grande. Debería de haber un periodo de adaptación y esto no solamente para niños autistas, para todos los niños, porque eso es respetuoso. Poder como empezarlo a llevar poco a poco, que se acostumbre, etcétera. No existe, bueno, no hay. ¿Qué más se necesita? Se necesita adecuaciones académicas, tampoco las hace. Entonces, es difícil que dentro de las escuelas se pueda como hacer, la persona autista pueda estar y quedarse y no tener crisis y que no le hagan bullying, etcétera. Entonces, es muy complicado.
Entonces, pues, aunque los haya, no. Vámonos con B. Flowers. Dice, tengo una duda. Cuando llegas a nivel en el que sí que requieren ir a una institución, supongamos la universidad, ¿cómo se generan los diferentes certificados? Abajo nos dice, soy de México, mi hijo está en preescolar, pero creo que la primaria será complicado que asista a la escuela, ya que incluso en el kinder no está totalmente cómodo. En México puedes obtener los certificados de preescolar, ¿no? Pero primaria no es obligatorio obtener el certificado de kinder. Y en realidad, los homeschoolers no certificamos kinder, generalmente, en casi todos los países. En primaria puedes empezar a certificar sin ningún problema. Certificas primaria, secundaria, hay formas de certificar preparatoria y hay varias universidades virtuales incluso que nos va mejor a algunos autistas, por ejemplo, ¿no? O sea, las clases virtuales. Pero lo tendrías que checar. ¿Qué más, Carlos? Bueno, me quedo así como dando vuelta. Sí, ¿de qué país hablará Carla? Ah, no lo sé. Si nos pudiera decir de qué país es. Bueno, porque hablaba de algo de convenio y compromiso de parte de la escuela para rendir exámenes o para atender a autistas. Es que dice hacer los ajustes para atender y evaluar a los autistas. Y aunque los haya, es lo que te digo. Claro, o sea, de que hay proyectos que Sí, están siendo usados, digamos, y están siendo, digamos, por voluntad, digamos, del equipo docente, digamos que no salen de las carreras sabiendo de autismo. Entonces tienen que estar actualizados y eso es algo costoso. Entonces la mayoría de los profesionales dentro del área de educación no tienen estos conocimientos. Sí tienen la experiencia de tener autistas en su sala y van probando ciertos métodos para satisfacer estas necesidades del niño. Pero te digo, si hay 8 niños en sala con espectro autista, muy difícil abarcarlos, porque una estrategia es para ese niño y no sirve para el otro. Los ambientes escolares te agotan por un tema de ruido, de gente, de sociabilizar, digamos, hasta en el periodo de adaptación, puedes encontrar tú a un niño que le genere esta ansiedad o crisis. ¿Ya? Es muy complicado eh, que un niño esté bien durante el periodo escolar. Ahora, yo he visto por mi propia experiencia y en cuanto a colegios, un niño cuando tiene alguna crisis lo sacan al patio, no tiene un lugar todavía así como fijo donde se puedan aislar. Creo que en Estados Unidos sí tiene que ser sí o sí ese ambiente. Entonces están como en una sala como ambientada para que ellos puedan regularse. Pero generalmente acá en Chile no existe, digamos, el financiamiento de todos estos recursos, ya sea físicos, profesionales, y que estén al alcance de todos. ¿Ya? Es muy complejo. En cuanto a los certificados y cuando uno va a rendir examen, también deja mucho que desear, porque la prueba en sí es lo mismo que cualquier otro niño. Entonces, hemos tenido la intención de poder hablar con estos encargados, proponerles nuevas formas de tomar estas pruebas, pero yo lo que pude hacer el año pasado, por ejemplo, con mi hijo, es presentarle el carnet de discapacidad y acompañarlo durante la prueba. Sobre todo él, que entrar a un colegio ya le genera mucha ansiedad. Entonces tuve que acompañarlo y para que poderle, digamos, como explicar, hay preguntas que él no entendía simplemente, porque no te los tienen en pictogramas ni nada. Entonces tienes que ser como tú el apoyo. Lamentablemente, todavía estamos al debe, incluso con esto de rendir los exámenes. exacto.
Sí, exacto. O sea, acá es igual, no hacen las adecuaciones ni a las preguntas y pues ni siquiera yo las llego a entender por ser literal, o sea, literalmente. Entonces, a mí también me ha costado trabajo esa parte con la certificación de mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque las preguntas pues no están pensadas para personas neurodivergentes, están pensadas para todos y pues si le entiende o no le entiende, pues quién sabe, ¿no? Entonces, efectivamente yo tengo que ser esa maestra sombra entre comillas ante estas certificaciones, ser Claro, ese apoyo para poderle explicar las preguntas para que él pueda contestar, porque ni siquiera en eso, o sea, hemos avanzado sí en muchas cosas, muchas de estas partes de las certificaciones, sí el Estado sabe, por lo menos aquí en México, que muchas personas con discapacidad certifican de esa manera, y ya tenemos libros en braille y algunas cosas que son buenas, pero pues hay adecuaciones que tampoco se hacen ni siquiera en las certificaciones. Entonces, pero es importante decir que la certificación es un requisito, ¿no? O sea, un requisito para obtener el papel, no es hacer homeschool, ¿no? O sea, claro. Acá nosotros sí, trabajamos si con, tú quieres, espera hasta los 18 años de tu hijo y recién validas tu estudio. exacto, o sea, igual No, acá, exacto, o sea, tú acá esperas hasta los 15 años, después de los 15 años y revalidas sus estudios y no tienes bronca. Pero es eso, es un requisito. Si ustedes quieren ese papel, tendrán que pasar por ese requisito engorroso, como todo, y lo tendrán que hacer y ya. Pero eso no es hacer homeschooling, ¿no? Hacer homeschooling es realmente aprender. Recuerden, el cerebro necesita emocionarse para aprender. ¿Ustedes creen que el cerebro de un autista se emociona en la escuela? Está en modo supervivencia en la escuela. Yo lo viví. O sea, estaba yo, los ruidos, sí, o sea, yo era de las que eran crisis para adentro, ¿no? Entonces yo me paralizaba y solo veía todo y pues yo no disfrutaba estar en la escuela y pues si no lo disfrutas, entonces ¿qué aprendes? O sea, no aprendes. Entonces, en la educación sin escuelas al revés, es, ok, entonces vamos a sorprendernos, vamos a emocionarnos, qué te gusta, qué no te gusta, vamos a aprender de eso y de ahí se generan un montón de aprendizajes y de contenidos, ¿no? Pero no es como esta parte de, pues yo, como mi hijo va a certificar, pues se tiene que aprender ciertos temas. No, la realidad es que aprende un montonal de cosas y muchas más que le piden en los exámenes, pero a través de sus temas de interés, a través de lo que le gusta, le emociona y así aprende emocionándose. Nos sí, dice Bill Flowers, a veces ni siquiera el personal de educación especial está preparado para apoyar a las familias autistas. Ya lo hemos comentado también, Carol y yo. Trabajé en primaria y tuve alumnos que me era muy difícil no tener conflictos con los docentes porque no les importaban las necesidades específicas ni adecuaciones que se requieren. Incluso había quien buscaba normalizarlos. Carol y yo platicábamos la vez pasada que en las escuelas de educación especial no les enseñan cómo tratar a los niños autistas o niños neurodivergentes o niños con discapacidad. Les enseñan estrategias para poder trabajar con ellos nada más lo académico, pero no les dicen que el niño autista no le gustan ¿no? O sea, le generan crisis los cambios, que necesita estas adecuaciones, nunca les mencionan eso en la carrera de educación especial. Entonces, si no les mencionan eso, ¿cómo van a saber? O sea, lo que les enseñan solamente son estrategias para trabajar lo académico. Todo lo demás que necesitamos a nivel sensorial no se los enseñan, ni a nivel de estrategias ya en el aula, que requerimos para estar bien, tampoco. Entonces, si no se les enseña, pues no hay forma que lo sepan y no hay forma que lo hagan. ujú, sí. Yo me estaba acordando de mi hijo del medio, tiene 11 años ahora. Bueno, él no fue al colegio hasta el año pasado, ya un colegio, no fue a ninguno, ya. Y él era muy de jugar con tierra, hacer sus pistas, después le gustó mucho los animales, se obsesionó con el abecedario, aprendió a leer solo, le gustaba mucho ver videos, aprendió a hablar en inglés, saber hablar y escribir en inglés. Y siempre fue muy libre mi educación con él, ¿ya? Es muy selectivo para comer, pero
de a poco le he ido aumentando, digamos, esa capacidad de recibir más alimento. Y, ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando una vez que ingresa al sistema educativo, un sistema educativo especial, las mismas profesoras me dijeron que Máximo va más adelantado, que este colegio especial para autistas, que encontré acá en donde vivo, no lo va a limitar, no es para él. Entonces, la única opción es llevarlo a un colegio regular. Y ese cambio va a ser muy importante y fuerte igual para él, pero como él estuvo en este periodo donde fue libre en aprender, él no se frustra cuando tiene tarea o cuando tiene disertación, él lo hace con gusto. De hecho, es de los mejores alumnos, digamos así. La tía siempre me dice que él es muy dispuesto a trabajar, nunca le ha dado ninguna crisis, él es un niño muy, muy bonito, me dice la profesora, pero porque tuvo este comienzo. Estoy segura que fue eso, que no se le impuso, digamos, a los 6 años tienes que escribir. Mi hijo hasta los 9 años no escribió nada. Yo cuando vi su dibujo y le puso Max, yo no sabía que él sabía escribir. Yo sabía que él leía y lee bien. Lee hasta en inglés. Hasta que después él empezó a mostrar su habilidad. Claro, a lo mejor yo decía, no, a lo mejor él memorizó esa palabra porque yo no le he enseñado a leer. Mira, ¿cachai? O sea, como que uno siempre tiene esa mentalidad de que una persona mayor, o en este caso profesora, o en caso de nosotras mamás, tenemos que enseñarles, pero ellos aprenden por sí solos. La mayoría de los autistas son autodidactas. Por eso es ponerlos como a situaciones, como dices tú, de estrés que generan estas crisis, no van a aprender. En cambio, si están en su lugar seguro y les muestra el mundo de otra manera, ellos van a aprender mucho mejor, eh, van a profundizar en su gusto, en sus intereses y desde ahí van a aprender más cosas. Se les va a facilitar, digamos, como esa área cognitiva que tienen. Claro, él es autista nivel 2. Poco era de hablarme, de expresar, y ahora ya logra expresar más cosas, pero siempre ha sido como a ritmo de él, todo. Y eso considero importante. En cuanto, por ejemplo, en el colegio, como dicen, no me acuerdo, la persona anterior que hablaba de que ellos querían normalizarlo, pasa mucho eso, de que quieren como, y así todos los niños de octavo saben esto, necesitamos que el niño aprenda esto, pero digamos que no van así, no van a la par. Y, y es difícil porque, por ejemplo, acá en Chile, un niño aunque tenga síndrome de Down o cualquier otra dificultad y discapacidad, tiene que pasar por lo mismo, por los mismos contenidos. Entonces, no hay tiempo, los profesores no tienen tiempo para adaptarle todo el material. Por ejemplo, si le vamos a enseñar ahora que vienen las fiestas patrias, qué pasó el 18 de septiembre y no se lo van a hacer en pictogramas ni adecuarlo a su nivel de aprendizaje, imagínate, quedan volando. Simplemente llegan y pasan materia y no atienden esas necesidades básicas. Ya, niños que no saben ni siquiera escribir su nombre, ni siquiera con letras ya recortadas, nada. Entonces hay como un vacío. Nadie puede hablar por ellos. Ya los papás también usan el colegio como para poder trabajar, como una guardería. Tampoco hay un compromiso de parte de los padres. No solamente podemos hablar el compromiso que hablaba la persona anterior, Carla, de parte del colegio. ¿Cuál es el compromiso como padres? Yo creo que ahí estamos fallando también,
en pensar de que el colegio tiene que darnos toda la solución y en casa se trabaja igual. Aunque tu hijo vaya a un colegio y también se puede ayudar aplicando lo que es homeschool, como el concepto, digamos, como la educación integral que hablábamos. Exacto. Esa educación integral se puede dar porque nos toca. O sea, la educación que dan en la escuela es, les digo, se queda cortita. ¿Y quién les va a dar todo lo demás? Pues lo tendríamos que dar nosotros, aunque Claro. vayan a la escuela. Y a veces eso no sucede. Saludamos a Magali Gatica, a Dayana Casterona, a Didácticos y Novedades Júpiter. Buenas tardes. Y nos dice Sarina. Nos comenta, mi hijo está sufriendo en el sistema educativo y yo me doy cuenta, aunque sí no digo nada, como dicen, está en modo de supervivencia cuando está en la escuela. Pues sí, porque pues si no tienen los ajustes que requieren, ¿cómo se va a hacer? Sí, sí. Dice B. Flowers, en México se supone que la educación especial tiene las llamadas unidades USAER, donde en conjunto con el docente se hacen las adecuaciones y ajustes, pero depende mucho del docente, de los profesionales, de la unidad de apoyo, del apoyo de los padres y familias, a veces faltan todos. Te cuento que yo tuve a mi hijo, fue la última, pasamos por 7 escuelas, desde kinder hasta primaria. La última fue una escuela regular, pública, con sistema de USAER. Hicimos adecuaciones sensoriales, lo logramos, porque la escuela sí quería hacer equipo con nosotros, hizo equipo con nosotros. Logramos las adecuaciones sensoriales, entre todos, director, subdirectora, maestras de USAER, la maestra del grupo, papás, abuelos, tía, dimos conferencias, fuimos a contar cuentos a la escuela, o sea, nos dieron mucho apoyo. Nunca se dieron las adecuaciones académicas. O sea, porque eso ya dependía de la maestra. Ni modo que yo fuera y le dijera a la maestra cómo hiciera su trabajo. También me iba a decir, señor, usted quién es, ¿no? Entonces también es como difícil. Interferimos en lo que nos dejaron interferir y pudimos interferir en que eran las adecuaciones sensoriales. Las académicas ya no puedes. Eso es chamba del maestro, ¿no? O de los maestros de USAER y que tampoco hicieron. Entonces, no funcionó. Y estuvimos en esa escuela mucho tiempo hasta que fue que ya salimos del sistema. Entonces, pues sí, o sea, si hay apoyo, sí se pueden hacer algunas cosas, pero yo no lo logré, aún dentro del sistema lo intenté y no lo logré. Mi hijo aprendía más afuera que adentro. Adentro solamente iba a dibujar, a esta falsa inclusión, a dibujar, a estar ahí, ¿no? Porque en realidad no estaba aprendiendo. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, si él aprende más afuera de la escuela que adentro, ¿qué estamos haciendo dentro de la escuela? Sí, les pasan las mismas actividades básicas, como para dejarlos tranquilos y que pinten un rato, los sacan al patio. O sea, lo viví con la prepráctica que estaba haciendo. Y claro, ahí cuando uno da ideas y plantea soluciones, la mayoría de los docentes no está de acuerdo con hacer esos nuevos cambios porque les provoca un choque y aparte más trabajo. Exacto. Y también no están siendo apoyadas en aula. O sea, te digo, 20 niños y 8 autistas y un docente. Exacto. Entonces, mucha pega para un docente. Sabiendo de que todo el tiempo necesita la atención ahí personalizar el niño. Exacto. Algo que nosotros hacemos se llama justo aprendizaje autodirigido, que sí se puede hacer en las escuelas también. El problema es ese, que los maestros pues requerirían pocos alumnos, no tantos, para poder hacer este aprendizaje autodirigido, que es justo lo que nosotros hacemos. Es personalizado, autodirigido por el niño, que es lo que él quiere aprender, que es lo que a él le motiva, y entonces tenemos niños, lo que decía Carol, y esto es en general, no solamente en niños autistas, en niños que hacen educación sin escuela, pueden saber mucho de física y a lo mejor pueden no saber de otra materia, no sé, de historia, a lo mejor no saben poco de historia, pero física es su tema de interés, entonces saben un montón, ¿no? Etcétera. Entonces,
Tú puedes hablar con un chico y ver cuál es su tema de interés, con un chico que no va a la escuela y te va a contar un montón de cosas y vas a ver un montón de cosas sobre su tema de interés o esa materia que le guste, pero de otras áreas probablemente no vas a ver mucho, pero porque así somos. También nosotros cuando íbamos a la escuela nos gustaban unas materias y otras no. Entonces, Sí, realmente somos así. Entonces, yo también me sorprendo como mi hijo sabe muchos conceptos que yo digo, wow, esto ya está muy avanzado, pero del otro lado también no sabe otras cosas, ¿no? O sea, es que porque sí. debería ser un aprendizaje divergente, pongámosle. Ujú. Que cada uno tenga su especialidad y que no por eso eres menos o eres mal alumno porque no te interesa, digamos, no sé, pues, las matemáticas o lenguaje o las ciencias y te encanta la historia. Y debería ser así, pero bueno, tenemos este sistema industrial que es para hacernos obreros, digamos, para nivelarnos a todos, pero que nadie destaque finalmente, porque claro, los niños autistas en general destacan en algún área y son expertos y lamentablemente en el colegio quedan muy al debe, o sea, incluso he conocido niños que se salen del colegio porque saben más que el profesor y otras materias les aburre demasiado o terminan muy luego o simplemente no aprenden como el profesor está enseñando. Entonces también ahí hay que tener ojo con esas con esas habilidades, pongámosle. Y justamente fuera de la escuela, pues podemos hacer todo lo contrario, ¿no? Ver Claro, cómo aprende el niño y entonces ver de varios métodos o de varias estrategias cómo seguir fomentando ese tema de interés y que aprenda muchísimo más cosas. Lo que decía Carol de que somos autodidactas, que muchas veces los autistas somos autodidactas y aprendemos todo de nuestro tema de interés. Eh, y hay que fomentar esos temas de interés para que ellos puedan como seguir investigando sobre ese tema. Mi hijo tiene 15 años y ya todo lo investiga solo porque mamá ya le enseñó dónde encontrar la información. Entonces, académicamente yo no tengo broncas con mi hijo porque él ya aprende solo. Tenemos el problema que estamos en la certificación de secundaria y que ahí hasta mi hijo me dice, le dijo ayer a su papá, ay, es que está reaburrido. ¿No? sí, Y sí, la verdad es que sí, está bien aburrido, pero pues es como el requisito para tener el papelito y como lo quisimos, pues lo hacemos, ¿no? Pero mi hijo lo dice, es que está re aburrido, o sea, dijo, es que no lo quiero hacer hoy porque está bien aburrido, le dijo a su papá. Y sí, o sea, la verdad es que también yo lo veo y digo, pues sí, tiene toda la razón del mundo, o sea, entonces, porque él quisiera estar haciendo, pues pues sí que sí lo hace, ¿no? Yo también le digo, no importa, nomás haz una unidad y ya, ¿no? Pero sí, él también está decidiendo qué días sí lo hace y qué días no, porque pues está aburrido para él. Entonces también ahí entra esa parte de la decisión. Entonces, ¿ahora qué hago? También en el proceso de desintoxicación, si los niños fueron a la escuela, generalmente los niños están acostumbrados a que la escuela, el maestro, papá, mamá les esté diciendo qué hacer todo el tiempo y en ese periodo ellos pueden decidir qué hacer. Y eso también no es común porque siempre me están diciendo qué hacer. Y entonces ahí también ellos abren y dicen, yo puedo elegir, sí, puedes elegir, ¿qué vamos a hacer? Ahora qué quieres hacer? Y también le puedes dar opciones. Si el niño no sabe, oye, ¿quieres ir al parque? ¿Quieres ir a un museo? Nos quedamos a jugar juegos de mesa, etcétera. También le puedes dar opciones y el niño puede elegir. No es igual que en la escuela, que solamente hay una opción y esa es la que tiene que hacer. Uh-huh. sí. Nos dice Nove Paz, aprendizaje divergente. A mi hijo le gusta la paleontología, la zoología. Ojalá Ah, pueda evaluar de forma diferente, divergente a los autistas. mi ¿Qué hijo igual, tema? lo mismo. Y hay varios, fíjate que hay cursos para niños sobre eso también, y en algunos museos también dan talleres sobre ese tema, entonces por ahí se va, Sí, fomentar esos temas de interés. Y eso, ¿no? O sea, ver qué le gusta, y entonces le compro libros de paleontología,
le pongo videos de paleontología, ¿no? Caricaturas o cosas que hablen del tema, lo expongo a museos o a lugares en donde haya este tipo de experiencias para que él se sorprenda y se emocione y entonces aprenda. Sí. ¿Algo más, Carol? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso. Eso yo creo, no sé. No sé qué quieres hablar. ¿Qué otra cosa? Bueno, o sea, lo que queremos que quede claro es que no es lo mismo que la escuela, ¿no? Eso se adapta al niño y a la familia, ¿no? Por ahí siempre decimos, es un chaleco. Hagan de cuenta que es un chaleco que se adapta al niño y a la familia, no es como el sistema educativo, que es algo muy rígido al que el niño se tiene que adaptar a fuerzas. El niño y la familia, luego también la familia lo sufrimos muchísimo. Yo sufrí muchísimo cuando mi hijo estaba en la escuela. O sea, nos desgastamos mucho estar buscando escuelas y pasando por muchas escuelas y estar lidiando con los maestros, el sistema y todo eso. Fue muy complicado. Y cuando salgo yo también del sistema, porque recuerden que yo también les comenté que yo trabajaba y estudiaba, me salgo de estudiar yo también, me salgo del sistema yo también y me salgo de trabajar y cambio mi proyecto de vida porque sabía que esto era lo mejor para mi familia. Y me pongo a trabajar desde casa, o sea, cambia completamente toda nuestra dinámica familiar. Por ahí siempre decimos, sabemos que a veces no hay condiciones para hacer homeschooling, pero muchas familias, en mi caso, mi familia, sí hemos creado la forma de poder hacerlo, pero también entendemos que va a haber muchas familias que no pueden hacerlo por X o por Y, entonces, y que no pueden crearse esas condiciones. Entonces, sí, es una decisión familiar, pero que se adapta a la familia. Entonces, yo dije, si lo mejor para mi hijo es no ir a la escuela y para mí, porque yo terminé en una parálisis facial por estudiar y trabajar. O sea, y yo siendo autista, gastándome toda mi energía, mi poca energía que tengo, porque no tenemos la misma energía que los neurotípicos, pues terminé súper mal y por eso también abandono la escuela y abandono el trabajo, pero también yo ya había investigado el homeschool y dije, esto es lo mejor para mi familia. Dejo todo, empiezo desde cero, un proyecto desde mi casa y justamente uno de esos proyectos fue Autismo sin Escuela, ¿no? Entonces empezamos a ver qué podemos hacer porque esto no nos está funcionando, entonces lo quitamos, pero entonces vamos creando soluciones de que sí podemos hacer, que sí podemos solucionar, y entonces ya después mi hijo salió del sistema educativo y ha sido la mejor decisión que hemos tomado como familia, porque pues todos somos neurodivergentes y era muy desgastante estar tratando de cumplir con lo de allá afuera. Ahora hacemos todo a nuestro ritmo, a como se nos acomoda a nosotros y no tenemos que estar como lidiando allá afuera. Leemos comentarios. Acá dice, ¿y cómo se le hace para la certificación en los distintos niveles? Lili Cázares, depende de tu país. Mándanos un mensajito para que te digamos si en tu país es legal, es ilegal, si se puede hacer, si no se puede hacer y qué formas de certificar hay en tu país o no las hay. ¿Sí? Por favor, mándanos un mensajito. Nos dice, Magali Gatica, tengo un hijo autista no escolarizado y un hijo neurotípico, también alimento su tema de interés, le gustan las matemáticas, se puso a investigar cómo empezaron las matemáticas y esa emoción le hizo buscar más sobre el tema, ¿ven? Es que eso sucede, o sea, algo me interesa, investigo sobre eso y resulta que me emociona tanto que quiero seguir investigando. Y esto o sea, el cerebro así es. Y entonces vamos aprendiendo más y más. Es un aprendizaje, como dije, divergente, pues, diferente, donde te cuestionas el porqué de las cosas. Bueno, autista, nos preguntamos el por qué. ¿A quién se le ocurrió los números? ¿De dónde salieron? ¿Por qué tiene que ver con las notas musicales, las matemáticas? ¿Ah? Y entonces como llegar a la profundidad de, y en el colegio tampoco te dan esa respuesta. Tampoco es como, esto va a salir en la prueba, vamos a estudiar esto.
y a tal hora vamos a tener lenguaje, y a tal hora vamos a aprender lenguaje, o sea, matemática o ciencia, entonces te lo colocan muy así. Y bueno, tiene todo que ver todo en conjunto, un conjunto de Exacto, cosas. exacto, no, o sea, el mundo no está dividido por materias, sino en Claro. realidad las materias las dividieron en la escuela, para la escuela. ¿Qué pasa En si, por realidad, ejemplo, a ver, dime tu ejemplo, Carlos. Ajá. bueno, qué pasa, por ejemplo, si mi hijo quiere aprenderse del 1 al 10, pero mostrándoselo solamente en un papel, yo no lo logro? A lo mejor si se lo escribo en el piso y lo hago saltar o le invento una canción, logra ese aprendizaje, porque es un aprendizaje totalmente diferente. Exacto, exacto. Entonces hay que ir probando estrategias o técnicas para que logren ese aprendizaje y estar, como dijiste tú, motivados. En la educación sin escuela hay mucho, todos los días hay que pensar en si esto no me funciona, que sí, ¿no? O sea, estamos saliendo de la escuela no me está funcionando, entonces, ¿qué sí me funciona? Hay más allá de la escuela y hay muchas más estrategias. Entonces, por eso es importante dejar la escuela a un lado y empezar a ver qué más hay allá afuera, de qué otras formas lo podemos hacer. Y es mucho de estarle, sí es mucho trabajo para los papás de estarle pensando y cómo, y, ¿no? Pero pues ahí están, hay varios métodos educativos y hay varias herramientas y nosotras los podemos asesorar y los podemos ayudar respecto a eso también para que ustedes vean cuando yo le enseño, bueno, yo le platico a una mamá o le facilito este aprendizaje a una mamá de cómo lo puede hacer con sus hijos en la casa, sí, o sea, es como, pues a mí no se me había ocurrido, ¿no? Pero Claro. ya vimos varias personas que lo hemos hecho con nuestros hijos y que vamos ayudando a las demás. Lili Cázares nos dice que es de México. En México sí se puede certificar, se certifica primaria y secundaria, preparatoria y universidades en línea. Todo, o sea, sin ir a la escuela, sin presentarte a la escuela, sí se puede hacer. Yo soy de México, mi hijo está certificando secundaria por INEA, pero también hay CEDEX y en preparatoria ya hay muchas opciones también. Entonces, en México no hay ningún problema. Es lo que les digo, o sea, muchas veces nos preocupamos mucho por la certificación, pero la certificación solamente es un requisito por si quieres el papel. Muchas familias que hacen educación sin escuela nunca certifican, o sea, nunca obtienen el papel, porque también se dan cuenta que no lo necesitan. Sí, acá igual es voluntario. Si tú Es quieres, voluntario. O a, sea, a nosotros como familia decidimos, ok, sí, hasta secundaria, los tres, papá, mamá e hijo, dijimos sí, hasta secundaria se va a certificar, y ya después él va a decidir solo. O sea, mi hijo decidirá si en algún momento certifica preparatoria o a la universidad, etcétera, etcétera. Esa ya es su decisión. Pero también lo que decía Carol es esta parte de que muchos deciden no ir a la universidad y hacer sus propios emprendimientos y empezar a generar dinero desde muy chicos. Yo conozco una chica que no fue, o sea, sí, igual sale del sistema como en la mitad de la primaria, certifica su primaria, certifica su secundaria, pero lo que pasa dentro del proceso de educación sin escuela es que a ella le gustaba poner uñas. Se fue a cursos y ahorita, bueno, hace como 2 años, tenía 15 ella, a los 15 años abrió su estética de uñas. Y a eso ¿Sabes se... qué? Sí, pasa mucho de que yo conozco profesionales autistas que la pasaron horrible en la universidad, porque ese es otro meollo ahí, uy, que eligen a emprender. Por ejemplo, terapeutas ocupacional que conozco, es pastelera. Y claro, ella trabaja desde su casa y vende. Entonces se acomoda más al estilo que uno tiene o a Exacto. las necesidades también de resguardarte, de no estar expuesta, porque hay muchas psicólogas autistas o profesoras también, claro, que están expuestas y después terminan en burnout. Después son largas las licencias médicas. Entonces,
no digo aquí, no estoy diciendo que no estudien, porque es algo de cada uno, de pero cada uno. sí que los padres no sean así como una conversación así como si no estudias, no eres esto, no, es guiar y ofrecer alternativas. Alternativas. Porque, claro, ahora tenemos la alternativa de estudiar online, ya igual Ujú. eso ayuda bastante en no asistir a clase, a no tener como ese ambiente agotador. Y pueden sacar sus títulos. Ahora, después pasamos a la otra etapa, el trabajo. Que eso es muy complicado y que, bueno, también eh, existe la discriminación cuando uno es adulta autista. Yo no he dicho mi diagnóstico, no pude decirlo tampoco. Imagínate si digo en la práctica que soy autista o en mi carrera también. Entonces, es muy complicado, muy Ujú. difícil encontrar un ambiente idóneo para ejercer esta carrera. Generalmente la solución o lo que lo que buscamos nosotros es algo que nos acomode y trabajar desde casa. ¿Ya? Porque bueno, en el caso de las dos somos mamás, entonces tenemos otras responsabilidades, otra fuente donde agotamos nuestra energía, por decirlo así, pero también tenemos esta capacidad de aprender, de querer aprender libremente, y la universidad te dice, tú tienes que estudiarte todos estos ramos, pero yo quiero algo súper específico. Y bueno, y ahí la mayoría opta por estudiar una carrera, después otra carrera y así, como pedacitos porque así somos, así vamos buscando información. Exacto. Sí, a mí me costó harto como decir, ya, tenés que terminar esta carrera, aunque no te guste tal ramo. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, estudié una carrera que no me gustaba, y que tampoco me dedico a ella, tengo el título, pero no lo utilizo, entonces realmente también me di cuenta que el papel a mí no me sirve y que más bien me sirvió empezar a estudiar desde que salí de la escuela, porque yo estaba en una maestría, imagínense. Salgo de la escuela y yo ya sabía de esta parte del aprendizaje autodirigido, del homeschooling, y digo, o sea, me estás diciendo que yo puedo estudiar lo que yo quiera sin ir a la escuela, pues sí, yo lo hago, pero si a mí me hubieran dado esta opción desde niño, me hubiera sido feliz. Entonces, yo me desescolarizo a los 30 y tantos años y digo, ya no, o sea, ya esto ya no, esto no me sirve. Y entonces empiezo a estudiar realmente de mis temas de interés y a dedicarme a ello. Entonces, así, y lo que pasa con los chicos es que nosotros lo que hacemos es eso, que en vez de que lo hagan a los 35, como yo lo hice, pues que lo hagan más chicos y que ellos mismos digan, ah, pues, ¿qué crees? Pues yo quiero poner una tienda de juguetes o hacer esto o el otro. Y empiezan ellos mismos a generar sus propios proyectos desde, sobre todo en la adolescencia pasa mucho, que ellos ya empiezan a a decir, pues yo voy a hacer esto y esto y esto, y ya nada más es como apoyarlos y guiarlos. Entonces, también dentro de la educación sin escuela, como que se mata ese pájaro, ¿no? O sea, también como se matan dos pájaros de un tiro, o sea, una parte de la educación y otra parte mucho de lo que nos preocupa a los papás, que tenemos algunos chicos con discapacidad o con neurodivergencias, esta parte de, ¿y que a qué se van a dedicar y qué van a hacer? No necesitan ir a la universidad para dedicarse a algo que les gusta, que les apasiona y que sobre todo les va a dar dinero. Que eso también es importante. La educación financiera también es importante y es algo de su formación integral y tienen que aprender también a manejar el dinero y todo eso. Entonces, sí se puede. Ahora, me van a decir, pero mi hijo es apoyo nivel 3, no habla, bla, bla, bla. ¿Saben que la mayoría de las familias que asesoramos son niños no hablantes? O sea, son hijos autistas no hablantes, la mayoría. Pues nosotros abrimos Autismo Sin Escuela pensando en ayudar a todos, ¿no? No teníamos un público específico de, autistas no hablantes, no.
pero lo que nos ha llegado más es esa parte. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues es peor para un niño no hablante ir a la escuela. Yo lo viví porque yo fui al kinder y yo no hablaba. Yo hablé hasta los 6 años que entré a la primaria, entonces fue muy frustrante y lloré todo el kinder y hasta los 9 años, o sea, 3 años de primaria todavía estuve llorando, aunque hablara, porque no podía comunicar lo que me estaba pasando. Entonces, igual lloré todo el kinder. entonces, pues no, o sea, ¿cómo? Entonces, ahora entiendo esta parte de claro, ¿no? Porque de alguna manera, a lo mejor los que tienen nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2, pues a lo mejor ahí medio van o no se nota que sufren tanto, ¿no? Pero el no hablante, pues obvio que sí se le nota más. Pero eso no quiere, el que no se les note que sufren no quiere decir que no sufran. O sea, yo era como una niña súper tranquila, ¿no? Que tú me veías ahí sentadita, pero adentro de mí, pues tenía toda la ansiedad a lo que va, ¿no? Entonces, pues también es importante también ver esa parte, ¿no? O sea, no pensar que, sí, pues sí, a lo mejor la pasa muy bien, pues tampoco. Nos dice Lili Cázares que es de México y que su pequeño está en kinder aún. Repito de nuevo, generalmente las familias homeschooler no certificamos kinder. No. Es decir, si tu hijo no va al kinder, no pasa nada. Y empezamos a certificar desde primaria y secundaria. O sea, no te van a pedir el certificado de primaria de kinder para certificar primaria, no. Entonces, es desde primaria. Si podemos evitar, si tienen niños por ahí pequeños, si podemos evitar esta parte de que los manden al kinder, pues es como lo ideal, porque no pasa nada si no van al kinder y están muy chiquitos y más si son autistas y si son autistas no hablantes. Entonces, por ahí, ¿no? No, aunque nos diga el Estado que es obligatorio, pues en realidad en ningún lado te van a pedir el certificado de kinder. Pues, depende de primaria, el secundaria, prepa, etcétera. Entonces, esa parte. Esperemos que haya quedado claro. Y si no, nos mandan mensaje. Y les aclaramos todas sus dudas. Y pueden mandarnos un mensaje para que les mandemos también esta parte del marco legal de su país, si es legal, si es ilegal, cómo se hace, cómo no se hace, formas de certificación, todo. Y recuerden que nosotros también asesoramos a familias que quieran hacer educación sin escuela, los ayudamos en el proceso. Y familias que ya lo hagan también, porque muchas veces también, y yo he pedido asesorías a otras mamás que llevan más años en esto, porque a veces pierdes el rumbo, a veces ya no sabes por dónde, y entonces a veces una persona que te diga, mira, por aquí, es bueno y te ayuda mucho como a enfocarte de nuevo y a decir, claro, creo que es por aquí y no como por acá, que lo que estábamos haciendo no era como... Recuerden que les digo que es mucho de, si esto no me sirve, entonces, ¿qué sí me sirve? Si esto no me está sirviendo, entonces, ¿qué sí me sirve? Bueno, las quería dejar invitadas al taller del 9 de septiembre que voy a dar con Noemi, que es nuestra otra colega. Vamos a hablar, vamos a hacer como un taller, ¿ya? De cómo nos organizamos en la casa, cómo planificamos los estudios y la legalidad acá en Chile. Y próximamente vamos a hacer un taller también abierto a docentes y a personas que quieran también especializarse en cómo aprenden los niños autistas. Eso. Y aprovecho para promocionar los míos. Próximo miércoles tengo el taller para maestros, cómo hacer las adecuaciones sensoriales y las adecuaciones académicas. Si sus hijos están escolarizados, si este año entran a la escuela o están en la escuela y si ya saben qué maestro le toca, mándenlos. Si no saben, en septiembre hago otro y en noviembre hago otro para maestros. Es un taller de 2 horas. Pueden también mandarnos un mensaje para darles toda la información. Y es un taller de 2 horas el próximo miércoles a las 7 de la noche en México. Les mando la grabación por un mes para que ustedes lo puedan revisar. Y estaré dando de este miércoles en 8 días otro taller que es Entendiendo el Autismo. Esto es para público en general, para cuidadores, para quien quiera aprender de autismo.
Ahí también abordamos, pues, qué es el perfil sensorial, tipos de crisis, manejo de crisis, ¿no? Ecuaciones sensoriales, etcétera. Entonces, sí, este es como de autismo en general. Entonces, si les interesa, también nos pueden mandar mensaje. Y creo que ya. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias a todos gracias. los que se conectaron en Instagram. Gracias a los que se conectaron en Facebook. Ahí tuvimos problemas técnicos, pero no se preocupen, ahí se va a quedar grabado en los dos. Y esperemos que la próxima vez podamos transmitir en Instagram ya mejor. Vamos a Sí. solucionarlo. Y gracias, de verdad, gracias a todos los que se unieron. Cualquier cosita nos mandan un mensajito y estamos para poderles ayudar. Gracias. Chao, chao. Adiós. Déjame